Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 187. Chapter 187. Our Purpose. Punto de vista en tercera persona. Peter permaneció despierto el resto del tiempo antes de que sonara la alarma de Gwen. Gimió al extender la mano y apagarla. Luego, volvió a su sitio sobre el pecho de Peter, cerrando los ojos y disfrutando del momento. Ni Gwen ni MJ querían levantarse. Pero MJ miró a Peter confundida, pensando, ¿qué es esta vergüenza? ¿Se avergüenza de haber hecho un trío con nosotros? Pensé que sería el más feliz. No voy a mentir, esto es realmente extraño, dijo Gwen torpemente, con los ojos aún cerrados. No lo sé, realmente lo disfruté, dijo MJ, sonando complacido. Claro que sí. Fue principalmente idea tuya, bicho raro, bromeó Gwen, abriendo un ojo y mirando a MJ por encima del pecho de Peter. Entonces, ¿cuándo planeamos el próximo? Preguntó Peter con una sonrisa burlona, mirándolos a ambos. Gwen le dio una palmadita a Peter en el pecho. Lo siento, grandullón. Solo en ocasiones especiales. Au. Peter y Gwen miraron a MJ, arqueando una ceja, lo que la hizo sonrojarse y carraspear. O sea, fue un momento especial para todos. Siento que nos hemos vuelto más cercanos gracias a él. Sería una pena limitarlo a 4 veces al año o algo así. Para que quede claro, esto no significa que puedan hacer esto sin mí. Eso sería hacer trampa, dijo Peter. Obviamente, se burlaron Gwen y MJ. Solo lo hicimos porque estábamos contigo, dijo Gwen, poniendo los ojos en blanco. MJ asintió y besó a Peter en la mejilla. A quien amamos eres tú, no el uno al otro. Hicimos lo que hicimos porque te amamos. Ambos se sonrieron con suficiencia al notar que las orejas de Peter se enrojecían ligeramente. Empezaron a tocarle la mejilla y el pecho, burlándose de él por su vergüenza. MJ suspiró mientras se incorporaba, pegándose a la pared y saltando por encima de Peter y Gwen para bajar de la cama. Tenemos que salir temprano si no queremos llegar tarde. Peter gimió. ¿Para qué vamos a la escuela? ¿Qué sentido tiene? Gimió, abrazando a Gwen con más fuerza, haciéndola sonreír mientras ambos veían a MJ vestirse, poniéndose el sostén y la ropa interior. Porque algunos de nosotros no somos tan inteligentes como tú, Parker, y tú mismo lo dijiste. Esto es más que nada para los recuerdos de la secundaria, dijo MJ mientras terminaba de abrocharse el sostén. Era una pregunta retórica, murmuró Peter, lanzando una telaraña al techo y levantándose, poniéndose rápidamente la ropa interior y los pantalones. MJ se puso la camisa y los zapatos antes de abrocharse completamente los pantalones, mientras Peter se detenía a mitad de ponerse la camisa. Notó que Gwen se mordía el labio mientras lo miraba desde debajo de la manta. Peter flexionó los músculos y le guiñó un ojo, haciéndola poner los ojos en blanco, aunque una sonrisa se dibujó en su rostro bajo las sábanas mientras lo veía terminar de ponerse la camisa. Le dio a Gwen un último beso antes de que él y MJ se volvieran invisibles y saltaran por la ventana. Mientras regresaban a casa, MJ miró en dirección a Peter y usó su telepatía arácnida para comunicarse. ¿Qué fue eso de antes? ¿Qué fue qué? Preguntó Peter confundido mientras corría junto a un edificio y hacía parkour a su alrededor. Antes, te sentías avergonzado. Me preguntaba de qué te avergonzabas, no era por lo que hicimos, ¿verdad? MJ preguntó con cautela. Oh, Dios, no. Eso fue fantástico, 10, estaba más bien avergonzado de mí mismo, dijo Peter, de mala gana. ¿Avergonzado por nosotros? MJ percibió la vacilación de Peter y lo tranquilizó rápidamente. No tienes que compartir si no quieres. No te obligo. Solo tenía curiosidad. Su tono serio solo hizo que Peter se sintiera más culpable mientras debatía si decírselo o no. Cuando llegaron a casa de MJ, Peter la sorprendió entrando con ella. Desvaneciendo su invisibilidad, se colgó boca abajo en su habitación. Tuve un sueño húmedo. PFFT. MJ no pudo evitar reprimir una carcajada, tapándose la boca. ¿De acuerdo? Fue después de que, ya sabes, terminamos, y me quedé dormida. Tuve un sueño húmedo y me desperté gracias a tus habilidades orales.
PFFT, no puedo creer que esté diciendo esto, pero Peter, tener un sueño húmedo no es algo de lo que avergonzarse, dijo MJ, sujetándose la cara al revés. Especialmente cuando fui yo quien lo causó, bromeó, acariciando su rostro suavemente. Esa es la cuestión, aunque fuiste tú quien lo causó, me avergüenzo de quién fue el sueño húmedo, era Felicia, ¿no? MJ sonrió divertida y no pudo evitar reírse cuando vio a Peter hacer una mueca. Se cubrió la cara. Me siento tan avergonzado, de verdad. Tengo a dos diosas preciosas a mi lado, y luego sueño con Felicia. Lo peor es que siento que la traicioné un poco solo por pensar en ella así. MJ acarició lentamente el rostro de Peter, tratando de calmar sus emociones turbulentas, lo que sorprendentemente funcionó ya que comenzó a calmarse un poco. MJ volvió a reírse entre dientes. Peter, tu hijo del futuro acaba de venir a verte, y su madre es Felicia. No me extraña que pienses así en ella. Eso significa que tienen sexo garantizado. Así que no es raro que tengas algún que otro pensamiento travieso sobre ella. Dime la verdad, ¿eres una especie de terapeuta arácnida? Porque siempre sabes qué decir para hacerme sentir mejor. MJ rió divertido antes de darse un beso al estilo Spider-Man. Bueno, sin duda ayudas a ver lo que sientes, eso seguro. Peter se agachó, sacudiendo la cabeza mientras la sangre le subía a raudales. Siempre siento que estoy descargando todas mis emociones en ti, dijo Peter, sintiéndose un poco culpable. MJ se acercó a Peter, presionando su cuerpo contra el suyo, lo que provocó que inconscientemente la acercara. Esa es la cuestión, siento que eso es lo que debo hacer. Sonrió mientras acariciaba su expresión confundida. Verás, como alguien tan estrechamente conectado con las arañas, creo que cada una nos elige por una razón específica y un rol específico que debemos cumplir. Por ejemplo, no fue casualidad que nos picaran las arañas que nos picaron. Tomemos como ejemplo a nosotros, dijo MJ, cerrando los ojos y presionando su frente contra la de Peter, lo que le hizo cerrar los ojos también. Te picó una araña con poderes eléctricos, lo cual tiene mucho sentido si lo piensas. La electricidad es energía, poder y conexión. Lo impregna todo, igual que tú. Siempre has sido el tipo de persona que une a la gente, que lidera y conecta con los demás. Eres a quien la gente recurre en momentos de crisis porque tienes esa chispa, esa energía que atrae a la gente y les da seguridad. Inspiras a otros a seguirte, a actuar. Peter parpadeó, desconcertado, y MJ sonrió suavemente. Es más que solo poderes, tigre. Creo que la araña eléctrica te eligió porque vio en ti a un líder. Alguien con la fuerza para mantener a todos con los pies en la tierra, pero con la capacidad de iluminar el camino cuando las cosas se ponen difíciles. Por eso siempre has sentido la necesidad de estar ahí para todos. Estás destinado a ser un líder. MJ sonrió suavemente, manteniendo su frente contra la de Peter. Y en cuanto a mí, la araña que me picó no era una araña cualquiera. Me dio la capacidad de entender y comunicarme con las arañas, y creo que también ocurrió por una razón. No se trata solo de controlarlas o sentirlas a mi alrededor. Se trata de comprenderlas y, en cierto modo, comprenderte a ti mismo. Hizo una pausa, acariciando la mejilla de Peter con los dedos. Siempre has tenido esa forma de cargar con tantas cosas, más de lo que debería. Intentas procesarlo todo solo, y lo entiendo. Te cuesta abrirte a la gente, compartir lo que sientes, sobre todo cuando sientes que tienes que ser el fuerte todo el tiempo. Peter se quedó en silencio y su expresión se suavizó mientras MJ continuaba. Creo que la araña me eligió porque mi función es ayudarte con todo eso, comprender las partes ocultas de ti, las emociones con las que luchas pero que no siempre puedes expresar. Por eso puedo sentir lo que sientes, por eso puedo leer tus emociones incluso cuando intentas ocultarlas. No es casualidad. Recibí esta habilidad para estar ahí para ti como nadie más puede. Ese es mi papel, ayudarte a procesar lo que es demasiado para que puedas manejarlo solo. ¿De verdad que has pensado mucho en esto, verdad? Preguntó Peter con una sonrisa incómoda. MJ sonrió con suficiencia mientras se encogía de hombros. Fuiste tú quien nos enseñó la regla 13, ¿recuerdas? En este mundo, si parece coincidencia, probablemente no lo sea. Y déjame decirte, que nos piquen a todos las arañas es una coincidencia increíble. Y lo que es aún más coincidencia es que las arañas que nos picaron estaban mejoradas. Ella sonrió, citándolo. Como el título no oficial que tenías para esta regla. ¿Coincidencia? Creo que no. Chapter 188. Chapter 188. The Time Lord Emerges. Punto de vista en tercera persona. Después de hablar con MJ, Peter le dio un último beso antes de irse a casa. Tras una ducha rápida, Peter bajó corriendo las escaleras, con el teléfono en la mano, y se sentó junto al tío Ben. Antes de que Peter pudiera decir nada, el tío Ben lo miró con picardía. Se suponía que alguien solo se aseguraría de que llegara sana y salva a casa. Parece que se distrajeron y no volvieron hasta esta mañana. Peter miró a la tía May para asegurarse de que no lo estaba mirando, luego levantó 3 dedos hacia el tío Ben con una expresión de suficiencia.
El tío Ben inclinó la cabeza, confundido por el gesto. Peter enfatizó los 3 dedos, sacudiéndolos un poco antes de juntarlos con la otra mano. Los ojos del tío Ben se abrieron lentamente mientras procesaba el significado. Oh, oh, oh. Oh, 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 ¿qué? La tía May se rió divertida. Peter le dio una palmada en el hombro al tío Ben por haber hablado demasiado alto. Ay, nada, tía May. El tío Ben solo está sorprendido de que la máquina del tiempo con microondas y licuadora funcione. ¿Eh? ¿En serio? Preguntó la tía May, curiosa. Sí, ¿recuerdas esa vieja foto mía? Bueno, Arya la consiguió porque Félix contactó con mi yo del futuro usando la licuadora de microondas. Lo cual todavía me enoja un poco, ya que podría haber resuelto el problema de los viajes en el tiempo cuando era más joven. ¿En serio? Preguntó el tío Ben. Sí, mira, dijo Peter, mostrándole la foto en su teléfono y señalando el microondas y la licuadora. No es eso, lo otro, señaló el tío Ben. Oh, dijo Peter, haciendo un gesto de aprobación mientras mordía el labio con orgullo. No sé si sentirme extremadamente orgulloso de ti o disgustado por la forma tan abierta en que compartes estas cosas conmigo, susurró el tío Ben. Simplemente ve con orgullo, tenemos un problema. Interrumpió Arya de repente, apareciendo como un holograma sobre el reloj de Peter. ¿Qué es? El señor del tiempo ha aparecido. Hemos detectado una anomalía temporal en Times Square. ¿Por qué siempre atacan Times Square? ¿Hay otros lugares en Nueva York?, se quejó Peter, poniéndose de pie. Lo siento, tía May, tío Ben. Tendré que acortar el desayuno, dijo Peter, agarrando su bolso y saliendo corriendo. La tía May ni siquiera tuvo tiempo de responder cuando la puerta se cerró tras él. Solo pudo suspirar decepcionada. Cuando Peter llegó a la calle, la puerta de la casa de MJ se abrió y ella salió saltando sobre un pie, tratando de ponerse los zapatos con un trozo de tostada en la boca. MJ, al ver a Peter, miró a ambos lados antes de correr hacia él. ¿Listos para ir?, preguntó, trotando sin moverse del sitio. Estoy tan preparado como puedo estarlo, dijo Peter mientras ambos empezaban a correr a un ritmo normal. Se metieron en un callejón y miraron sus relojes mientras se ponían los trajes. Lo siento, pero esto me preocupa mucho. ¿Estaba seca la tostada?, preguntó Peter mientras la máscara comenzaba a formarse sobre su rostro. MJ, bajándose la máscara roja y blanca, asintió mientras masticaba. Arya me llamó cuando la sostenía. No tuve tiempo, no me culpes, tenía muchísima hambre, y todavía la tengo. Spider-Man y Scarlet Spider saltaron del callejón y empezaron a balancearse por la ciudad. Rojo, sabes que te quiero, pero ¿qué demonios te pasa? ¿Quién se come las tostadas secas? Tenía hambre. Le habría untado mantequilla a mi tostada si hubiera podido. Gritó, lanzando telarañas mientras se balanceaba. Spider-Man corría junto a un edificio, sujetando su telaraña. Rojo, por mucha hambre que tenga, jamás comería una tostada seca. Por favor, ten estándares, dijo, haciendo un gesto obsceno desde el edificio y balanceándose hacia el siguiente. Sí, mis estándares deben ser bastante malos si estoy saliendo contigo, respondió ella. Disparos. Repito, disparos. Hombre caído. Hombre caído. ¿De dónde salió esta agresión?, preguntó Spider-Man, agarrándose el pecho y fingiendo caerse en medio del ataque antes de recuperarse. Entonces no te burles de la forma en la que como mis tostadas, se quejó. ¿Qué es eso de comer tostadas?, preguntó Araña Fantasma, apareciendo de repente, deshaciéndose de su invisibilidad y uniéndose a ellos en su balanceo. Estaba comiendo tostadas secas como una loca, dijo Spider-Man, señalando a Scarlet. Araña Fantasma se volvió hacia Scarlet. ¿Qué te pasa? ¿Quién come las tostadas secas? No tuve tiempo, espetó Scarlet. Parece que tienen una conversación interesante, oyeron la voz burlona de Nightwing. Alzaron la vista y lo vieron colgando en el aire, enganchado a Estrella de Fuego por una telaraña negra mientras ella volaba hacia adelante, mientras él daba vueltas. Estrella de Fuego saludó alegremente. Hola, chicos. Bueno, alguien se está divirtiendo, bromeó Spider-Man. Pensé que pasaríamos volando al escuchar la noticia, dijo Nightwing con una sonrisa. Oye, esa es mi frase. Soy yo quien vuela aquí, intervino Estrella de Fuego. El grupo pronto dobló una esquina y se dirigió hacia Times Square. Rugido. Miraron hacia el sonido solo para ver a Spider-Cat cabalgando sobre Félix, quien se había transformado en su forma de tigre. Les dedicó una sonrisa de suficiencia. Yippee-ki-yay, hijos de puta, gritó, haciendo el signo de la paz con la lengua fuera. ¿Es eso y?, preguntó Nightwing lentamente, sin poder creer lo que veía. Félix, sí, murmuró Spider-Man, negando con la cabeza. Va montada en un tigre, yo quiero montar un tigre. Colmillo blanco, dijo Winston, apareciendo junto a Arya, que estaba sentada tranquilamente. Al ver la expresión confundida de Spider-Man, Winston explicó. El nombre en clave del héroe de Félix. Es Colmillo blanco.
Lo tendré en cuenta, asintió Spider-Man. Muy bien, ya que están todos aquí, aceleremos el paso. Un rayo azul resonó en el cuerpo de Spider-Man mientras avanzaba velozmente. El resto del grupo lo siguió rápidamente, acelerando hacia Times Square. En Times Square, un portal gris y giratorio se había materializado en medio de la calle. Los peatones camino al trabajo se detuvieron, con sus teléfonos en la mano, grabando y preguntándose qué estaba pasando. Todos, apártense. La superaraña está aterrizando. La multitud rápidamente retrocedió cuando Spider-Man cayó del cielo, aterrizando con una rodilla y el puño en el suelo y la carretera agrietándose debajo de él por el impacto. Detrás de él, Araña Fantasma y Araña Escarlata aterrizaron en poses clásicas de Spider-Man. Araña Fantasma se levantó con una mano en la cadera, mientras que Araña Escarlata se levantó lentamente, colocando ambas manos en las caderas. Spider-Cat saltó de Félix, hizo una voltereta frontal con los brazos extendidos y aterrizó con gracia. Como dicen, una cat siempre cae de pie, bromeó. Nightwing soltó su telaraña al desintegrarse en el aire, sacando sus bastones de esgrima y aterrizando sobre una rodilla. Una estática verde titiló entre las armas mientras adoptaba una postura de artes marciales. Estrella de Fuego voló en círculo sobre ellos, dejando un rastro de fuego detrás de ella antes de detenerse en el aire, con sus puños brillando intensamente. En cuanto a Colmillo Blanco, su transformación se revirtió, revelando por primera vez su forma bípeda completa. Ahora vestía un traje blanco y negro, con las líneas de telaraña sustituidas por rayas de tigre, todas apuntando hacia el símbolo de Spider-Man en su pecho. Su traje tenía una capucha blanca y un cuello de piel alrededor del cuello y las muñecas. El grupo se reunió frente al portal gris, que giraba amenazante ante ellos. Los espectadores tomaron aún más fotos. Por favor, aléjense de aquí. No sabemos qué peligros podrían surgir de ese portal en cualquier momento. Advirtió Spider-Man con firmeza. No podremos ayudarlos si se quedan ahí parados, agregó Spider-Cat sin rodeos. Antes de que alguien pudiera reaccionar o moverse, los movimientos del portal se volvieron erráticos, girando y deformándose caóticamente, aumentando la tensión en el aire. Lentamente, una pierna se abrió paso al tiempo que una figura se materializaba desde el portal. Vestía un traje verde de 3 piezas con monóculo y sombrero de copa, con un reloj incrustado en el centro. En sus manos llevaba un reloj de bolsillo. Justo a tiempo, si me permiten decirlo, rió entre dientes. Colmillo Blanco se quedó atónito al ver al Señor del Tiempo. Antes era un hombre mayor, pero ahora parecía un adolescente, no mayor que ellos. Sin embargo, a Colmillo Blanco no le importó. Salió disparado hacia adelante, haciendo que el suelo se astillara bajo su fuerza mientras aparecía ante el Señor del Tiempo, con la pierna ya lista para patearlo en la cabeza. Un círculo mágico apareció ante las manos del Señor del Tiempo, y Félix se congeló en el lugar, mientras el tiempo mismo lo mantenía quieto. ¿Soy yo que has vuelto más lento?, bromeó el Señor del Tiempo. Entonces se giró hacia Spider-Man y puso una expresión burlona y atónita. Dios mío. Si es el sorprendente hombre araña, exclamó el Señor del Tiempo, quitándose el sombrero de copa, colocándoselo sobre el pecho y haciendo una reverencia exagerada. Soy un gran fan. Es un honor conocerte por fin. Aclarándose la garganta, el Señor del Tiempo continuó. Supongo que es hora de presentarme a la audiencia, ¿no? Damas y caballeros de la ciudad de Nueva York, soy conocido como el Señor del Tiempo. Nightwing, desinteresado en la teatralidad, puso los ojos en blanco y estaba a punto de abalanzarse sobre él. No lo hagas, lo detuvo Spider-Man, colocándole una mano en el pecho. ¿Qué? ¿Por qué? Porque cada vez que atacamos, nos congelamos en el tiempo, afirmó Spider-Man con solemnidad. ¿Incluso con tu velocidad?, preguntó Ghost Spider sorprendido. Por alguna razón, esta no es por algo, es porque ahora soy más fuerte. Interrumpió el Señor del Tiempo con una gran sonrisa. Soy mejor. Puedo ver lo que harás antes de que siquiera hagas un movimiento. Sus ojos comenzaron a brillar con un tono verde. Después de estar atrapado en el flujo del tiempo durante tantos años, experimentando los recuerdos de mi yo futuro, he dominado la magia del tiempo. Y tras ver el futuro que me esperaba, me di cuenta de algo. Si de verdad quiero ser libre, tengo que matarte antes de que te vuelvas más fuerte. Ya veo, entonces eres un cobarde, asintió Spider-Man, como si comprendiera. ¿Qué quiero decir? Aunque has dicho que te has vuelto más fuerte, parece que todavía tienes demasiado miedo de enfrentarte a mi yo futuro, así que elegiste un momento en el que todavía estoy en mi fase de crecimiento. Al ver la táctica de Spider-Man, los demás se unieron. Oh, pensé que por fin íbamos a enfrentarnos a un verdadero desafío, pero resultó ser solo un villano cobarde. Qué lástima, dijo Nightwing, sacudiendo la cabeza con decepción. Cuando todos empezaron a hacer comentarios similares, la expresión del Señor del Tiempo se ensombreció. Voy a disfrutar viéndote sufrir. Spider-Man se encogió de hombros. Eso no te hace menos cobarde. Chapter 189.
Chapter 189. The Time Lord Escapes. Punto de vista en tercera persona. Al escuchar los insultos que le lanzaban, el señor del tiempo chasqueó los dedos, provocando que todos a su alrededor se congelaran en su lugar. Se burló. Por lo que he oído, es casi imposible callarlos. Pero mírame, lo hice con un chasquido de dedos. Sonriendo, el señor del tiempo levantó la mano y un círculo mágico se formó en su palma. Lentamente, una espada comenzó a materializarse a partir de la energía temporal. Espada de la descomposición, murmuró mientras la hoja se solidificaba. Sonrió con sorna y caminó tranquilamente hacia Spider-Man. Mírate. Adiós al héroe más querido del mundo. Rió para sí mismo antes de lanzar la espada hacia adelante, apuntando al corazón de Spider-Man. Pero, muy lentamente, el cuerpo de Spider-Man se movió hacia un lado, dejando al señor del tiempo golpeando nada más que el aire, con su rostro una mezcla de frustración y conmoción. Lanzó otro golpe, pero Spider-Man se arqueó hacia atrás con las manos extendidas y esquivó el golpe por un margen muy estrecho, aunque todavía se movía en cámara lenta. ¿Cómo demonios sigue moviéndose? No ralenticé el tiempo, lo detuve. Es imposible que pueda seguir moviéndose. Siseó el señor del tiempo con incredulidad. Frustrado, comenzó a cortar más rápido, pero Spider-Man se movía sin esfuerzo, como si estuviera dando un paseo tranquilo, evitando cada ataque con el mínimo esfuerzo. Maldita sea. Rugió el señor del tiempo, pateando en un ataque de furia. Su pie impactó contra el torso de Spider-Man, pero fue como si hubiera pateado una pared. ¡Ah! Aulló el señor del tiempo, saltando sobre un pie. ¡Ese cabrón! Respirando hondo para calmarse, el señor del tiempo sonrió con malicia. De acuerdo, si no puedo hacerte daño, lastimaré a alguien a quien ames. Escudriñó la zona y luego señaló. Enie, Minei, Moi te elijo a ti, dijo, y su dedo aterrizó en Spider-Cat. Lastimaré tanto a Spider-Man como a su pequeño cachorro. Considéralo una venganza, por los viejos tiempos, sonrió el señor del tiempo, mirando al congelado colmillo blanco. Caminó hacia Spider-Cat y se burló. Sería una pena que te matara demasiado rápido. Es mucho más divertido verlos sufrir lentamente. Y aún más encantador ver desaparecer al cachorro. Con una sonrisa siniestra, el señor del tiempo hundió la espada en el estómago de Spider-Cat. Ja 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 ja. Parece que no eres tan rápido como tu marido. Rió entre dientes mientras la sangre salpicaba, congelándose en el aire con el resto del tiempo. Admirando su obra, el señor del tiempo retrocedió. Ahora, a observar cómo se desata el caos. Pero primero, seguridad. Agitó la mano, formando una cúpula protectora a su alrededor. Cronoéstasis, murmuró, completando el hechizo. Una vez a una distancia prudencial, chasqueó los dedos y el tiempo reanudó su curso natural. Incluso Colmillo Blanco se liberó de su control. De repente, Spider-Cat jadeó, tosió sangre y cayó de rodillas, agarrándose el estómago con agonía. Todos se giraron hacia ella, con el rostro paralizado por el horror. Spider-Cat retiró las manos de la herida. Su expresión reflejaba el horror que la rodeaba mientras la sangre seguía manando de su boca y la herida. La herida en su estómago era grotesca. Sus bordes se estaban pudriendo, revelando tejido muscular debajo, volviéndose negros mientras su interior se pudría. ¡Mamá! Gritó Félix angustiado, corriendo a su lado. ¡No! Gritaron los demás, corriendo en su ayuda, todos excepto Spider-Man. Se quedó allí, jadeando, con los ojos abiertos. Su respiración se volvió superficial, el pánico se apoderó de él al ver a Gwen intentar desesperadamente cubrir la herida de Felicia con hielo para detener la hemorragia. Dentro de su traje, los ojos de Peter cambiaron, tornándose de un azul intenso mientras los relámpagos crepitaban a su alrededor. Su respiración se volvió dificultosa, chispas de estática danzando entre sus dedos. Apenas oía los gritos de la multitud aterrorizada que huía para salvar la vida ni las voces de su equipo que lo llamaban. Todo era borroso. Ja 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 ja. Rió el señor del tiempo, sujetándose el estómago. Deberían ver sus caras. No tienen precio. Qué lástima, Spider-Man. Llevas una máscara así, no puedo ver tu expresión. Pero, admito, tienes un traje mucho más chulo en el futuro. La mirada de Spider-Man se desvió lentamente hacia el señor del tiempo, con los músculos tensos. El señor del tiempo notó el cambio y estrechó las manos con sarcasmo. ¡Ay, qué miedo! Estás tenso, tranquilo, hombre, relaja esos músculos. Pero antes de que pudiera terminar, su burla se convirtió en sorpresa al ver un brillo verde en sus ojos. Spider-Man hundió los hombros y relajó sus músculos al tiempo que una explosión de relámpagos brotaba de su cuerpo. La electricidad crepitó a su alrededor, extendiéndose por el suelo, abrasándolo con una fuerza brutal. De repente, dos grandes púas salieron disparadas de las muñecas de Spider-Man, cada una rebosante de energía. Los arcos de relámpagos las envolvieron, tiñéndolas de un azul intenso, y su apariencia ósea desapareció bajo el abrumador poder que contenían.
Con un estruendo atronador, el suelo debajo de Spider-Man explotó, haciendo que los escombros volaran mientras desaparecía de donde estaba parado. ¡Ah! Rugió Spider-Man furioso al estrellar sus púas electrificadas contra el escudo del Señor del Tiempo. Su ataque pareció ralentizarse al impactar la barrera, pero los músculos de Spider-Man se tensaron y su gruñido se intensificó por la tensión. Los ojos del Señor del Tiempo se abrieron de par en par, horrorizado, cuando las púas comenzaron a abrir profundos cortes en su escudo de éxtasis, crepitando con energía pura. El suelo debajo de Spider-Man se desmoronó aún más, partiéndose bajo la gran fuerza que estaba ejerciendo, mientras su bioelectricidad aumentaba, desgarrando el tejido del tiempo mismo. El Señor del Tiempo no iba a quedarse de brazos cruzados. Invocó otra espada temporal y la apuntó hacia Spider-Man en un intento desesperado de contraatacar. Pero casi por instinto, 4 enormes extremidades arácnidas, forjadas con bioelectricidad pura, brotaron de la espalda de Spider-Man. Se movieron a la velocidad del rayo, bloqueando el ataque sin esfuerzo, mientras Spider-Man clavaba su segunda púa en el escudo, profundizando el corte. TCH. El Señor del Tiempo hizo una mueca, verdaderamente conmocionado por primera vez. Está atravesando el tiempo mismo, y ni siquiera ha alcanzado su máximo potencial. ¡Qué criatura tan aterradora! Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el Señor del Tiempo decidió intensificar la situación. Se llevó una mano al pecho y apareció un círculo mágico brillante mientras murmuraba. Duplicado temporal. 10 círculos mágicos más se materializaron a su alrededor, cada uno generando un duplicado del Señor del Tiempo. Dicen que cuantos más, mejor, sonrió con suficiencia. Y parece que tenemos todo el tiempo del mundo. ¡Ah! Con un último rugido estremecedor, Spider-Man destrozó la barrera de cronoéstasis. El sonido al romperse fue como el de un cristal al romperse, enviando ondas de choque por todo el campo de batalla. Los duplicados activaron su magia simultáneamente, usando una técnica llamada parpadeo, una breve distorsión del tiempo que les permitía parecer teletransportados. Parpadearon en rápida sucesión, rodeando a Spider-Man, con sus espadas de descomposición listas para atacar. Pero antes de que Spider-Man pudiera reaccionar, un rugido feroz resonó en el aire. ¡Roar! Con un relámpago azul, Colmillo Blanco atravesó los duplicados, destrozándolos con precisión salvaje. Pero las formas temporales se disiparon en la nada, revelando que eran meras construcciones energéticas del verdadero Señor del Tiempo. Spider-Man y Colmillo Blanco se movieron al unísono, apuntándole al verdadero Señor del Tiempo. Sus garras y púas apuntaban directamente a su cuello, con golpes letales y decididos. Sin embargo, el Señor del Tiempo ya había anticipado su movimiento. Con un chasquido de dedos, detuvo el tiempo una vez más, retirándose a una distancia más segura. Pero incluso en el mundo congelado, Spider-Man y Colmillo Blanco seguían moviéndose, con los ojos encendidos de furia, sus cuerpos impulsados por una sed de sangre pura. Desde la perspectiva del Señor del Tiempo, se movían a velocidad normal, lenta pero inexorablemente, acortando la distancia. Era una visión inquietante. Estos dos seres desafiando su control sobre el tiempo. Con el ceño fruncido y frustrado, el Señor del Tiempo conjuró otra espada, ahora de doble filo. Pero al hacerlo, sintió un cambio en su cuerpo. Su rostro envejeció, su energía disminuyó ligeramente. Chasqueó la lengua con irritación. Aunque solo había envejecido un año, era evidente que el abuso de la magia temporal le estaba pasando factura. El sudor le perlaba la frente mientras se preparaba para el inevitable enfrentamiento. He gastado demasiado poder, tendré que acabar con esto pronto, murmuró con tristeza. El Señor del Tiempo se abalanzó sobre él, asestando tajos con sus dos espadas temporales, considerando mentalmente su frenesí como una debilidad. Deberían ser lentos en este estado, incapaces de reaccionar con la misma rapidez, pensó. Pero su suposición resultó errónea. Incluso en su estado de furia, las garras de Colmillo Blanco y las púas bioeléctricas de Spider-Man eran demasiado veloces. Sus movimientos, instintivos y letales. Las garras de plasma de Colmillo Blanco chocaron contra una de las espadas del Señor del Tiempo, mientras que la púa electrificada de Spider-Man se estrelló contra la otra. Sin embargo, una afilada extremidad bioeléctrica azotó el pecho del Señor del Tiempo, provocándole un profundo corte que lo hizo gritar de dolor. ¡Maldición! Gruñó, apretando los dientes mientras el dolor le recorría el cuerpo. Se teletransportó a cierta distancia, conjurando un círculo mágico que aceleró su curación. Pero al hacerlo, volvió a usar sus reservas temporales, envejeciendo un año más. Su cuerpo se debilitó ligeramente, pero no le quedaba otra opción. Una vez estabilizado, el Señor del Tiempo deshizo el hechizo de detener el tiempo y creó un portal giratorio hacia la corriente temporal tras él. Aunque fue divertido. Es hora de decir adiós. Volveré, lo juro. Gritó. Saltó hacia el portal, pero antes de que pudiera escapar por completo, arcos eléctricos atravesaron el aire, abalanzándose sobre él a una velocidad aterradora.
Un corte eléctrico lo alcanzó justo antes de entrar al portal, cercenándole una pierna. Su grito de agonía resonó al desaparecer en la corriente temporal. Spider-Man se quedó quieto un instante, viendo escapar al Señor del Tiempo. ¡Arc, maldición! Rugió, golpeando el suelo con los puños. La fuerza del golpe destrozó la calle, haciendo volar escombros y vehículos. Peter respiraba entrecortadamente dentro de su máscara, y sus dientes se clavaron en el labio con tanta fuerza que le sangraron. Las lágrimas le nublaron la vista. Félix, igualmente devastado, estaba a punto de perder el control, con los puños apretados por la furia. Pero antes de que pudiera actuar, Nightwing apareció como un borrón junto a Spider-Man, con voz tranquila pero urgente. Felicia te necesita. Puede que seas el único que pueda ayudarla, pero no si no te das prisa. La voz de Nightwing sonaba tensa, sus puños apretados con tanta fuerza que sangraban. Spider-Man y Colmillo Blanco no dudaron, transformándose en rayos mientras corrían hacia Felicia. Llegaron y encontraron a Felicia desplomada en el suelo, agarrándose el estómago y tosiendo sangre. Su herida estaba cubierta de hielo, pero no fue suficiente para detener la hemorragia. Araña Fantasma estaba arrodillada a su lado, sollozando. Su hemorragia no se detiene, su factor de curación lucha, pero no mejora. Araña Escarlata sostenía la mano de Felicia, con lágrimas corriendo por su rostro. Puedo sentirlo, se está muriendo lentamente. La voz de Félix se quebró mientras sollozaba. No debería haber venido. Fue un error. Lo siento, mami. Spider-Man se arrodilló junto a Felicia, cubriendo su herida con las manos, mientras lágrimas silenciosas le corrían por el rostro. El corazón le latía con fuerza mientras se preparaba para usar su bioelectricidad, con la esperanza de salvarla. Pero justo cuando estaba a punto de empezar, empezaron a aparecer fragmentos de vidrio ante ellos, impidiendo que cualquier extraño los viera. Una voz fría lo interrumpió. Yo no haría eso si fuera tú. La matarías y todos se giraron bruscamente hacia la voz. Tras ellos, una figura misteriosa, vestida con una capa naranja, emergió de un portal con expresión solemne. Si quieres que ella viva, continuó, necesitarás mi ayuda. Chapter 190. Chapter 190. Camarja. Punto de vista en tercera persona. Antes de que alguien pudiera comentar sobre el repentino invitado, Félix se volvió hacia todos y dijo, pueden confiar en ella. Por favor, salva a mi madre, suplicó Félix. La figura encapuchada levantó las manos, haciendo que el cuerpo de Felicia levitara. Sígueme, dijo, girándose y atravesando el círculo abierto tras ella. Todos la siguieron rápidamente, y como Estrella de Fuego fue la última en entrar, el portal se cerró inmediatamente detrás de ella. De repente se encontraron en lo que parecía ser una sala de meditación con una sola almohada en el medio. La figura encapuchada se sentó en la almohada. Con un gesto de la mano, conjuró una manta y una almohada, recostando suavemente a Felicia para que descansara la cabeza. ¿Quién eres?, preguntó Nightwing con recelo, entrecerrando los ojos. Que Félix le dijera que confiara en ella no significaba que debiera bajar la guardia y confiar completamente en ella, pues sabía que podía ser una mala persona ahora, pero cambiar y ser mejor más adelante. La mujer se bajó la capucha, revelando su brillante cabeza calva. Soy conocida como la anciana, la hechicera suprema, maestra de las artes místicas, dijo mientras colocaba la mano sobre el estómago de Felicia, justo donde estaba la herida, cuya zona se oscurecía y pudría lentamente. Spider-Man no dijo nada. Simplemente se sentó junto a Felicia, con una pierna levantada y el brazo apoyado en la rodilla, y la miró con expresión solemne, aunque no era visible a través de su máscara. La anciana realizó rápidamente 3 señales con las manos sobre la herida de Felicia antes de levantarla como si extrajera algo. Una energía verde apareció alrededor de la herida y se disparó hacia su mano. Hizo un pequeño movimiento giratorio alrededor de la energía antes de sujetarla con las yemas de los dedos y chasquearlas. La energía se transformó en una ráfaga de fuego verde y se disipó en el aire. Inmediatamente después de que la energía temporal se disipara, el negro que rodeaba la herida de Felicia comenzó a cambiar de color a medida que su factor de curación se activaba con toda su fuerza. Pasó de negro a gris, a blanco, luego a rosa y finalmente a rojo, a medida que sus músculos y órganos dañados comenzaban a sanar. Su piel siguió su ejemplo, sanando sobre la herida hasta que solo quedó una piel limpia e inmaculada. El único rastro que quedó fue la sangre que había salido de la herida. Con otro chasquido de dedos del anciano, la sangre desapareció y el agujero en el traje de Felicia se reparó solo. «¿Qué factor de curación tan potente?», comentó el anciano. Si no fuera por su factor de curación, habría muerto en segundos. Al oír esto, Spider-Man apretó los puños, mientras Félix se inclinaba con el puño contra la palma. «Gracias, señora anciana. Le agradezco sinceramente». El anciano sonrió y asintió, aceptando su agradecimiento. Los demás lo imitaron, expresando su gratitud, aunque Spider-Man permaneció en silencio, solo asintiendo. Felicia gimió mientras se incorporaba apoyándose en los codos. ¿Por qué siempre soy yo la que se lleva la peor parte? Menuda mala suerte.
Fantasma, Escarlata y Estrella de Fuego la abrazaron de inmediato. ¡Uf! Exclamó por el impacto. Miró burlonamente a Nightwing y a Spider-Man. Cuidado, chicos. Parece que les gustó mucho a estas encantadoras chicas. Quizás me las quede. Harry se burló con una sonrisa, aliviado de ver que Felicia estaba bien, pero Spider-Man permaneció inusualmente callado. El anciano rió suavemente, encontrando divertidas sus bromas. Félix, sin embargo, se arrodilló frente a Felicia, avergonzado. Lo siento, no debería estar aquí. Te puse en peligro. Por mi presencia, casi mueres. No, tú deberías estar aquí, esto estaba destinado a pasar, dijo el anciano con una expresión seria, atrayendo la atención de todos. ¿Eh? ¿Estás diciendo que casi me muero y me apuñalan en el estómago? Preguntó Felicia, frunciendo el ceño. Sí y no, respondió el anciano antes de volverse hacia Félix. El joven viajero del tiempo está destinado a formar parte de esta línea temporal, junto con el villano que lo siguió. Este es un momento fijo en el tiempo, los mecanismos del tiempo son complejos, pero intentaré explicarlo. El tiempo en sí mismo es una paradoja. Es constante y siempre cambiante, nunca está realmente definido, comenzó. Primero se volvió hacia Félix. Tu presencia en este momento es constante, se volvió hacia Felicia, pero tu supervivencia no lo es. No tenías que ser tú el que fuera atacado y herido. Podrías haber sido tú, o tú, dijo, señalando a Felicia antes de mirar a los demás. Luego, volviendo la vista hacia Felicia, añadió, sin mencionar la posibilidad de tu supervivencia o tu muerte. Como dije, es paradójico. Hay momentos tan fijos que, hagas lo que hagas, no cambiarán. Y luego hay momentos tan flexibles que la más mínima influencia puede alterarlo todo. Gracias. Es bueno saber que si vivo o muero importa tan poco en el gran esquema de las cosas, murmuró Felicia, disgustada. Félix levantó la mano. Espera, ¿por qué es tan importante que esté aquí? Es algo que sigo sin entender, por mucho que intente asimilarlo. La anciana sonrió, volviendo la mirada hacia Félix. Hay varias razones. Una de ellas es que eres la conexión que introduce a Spider-Man y a su equipo al lado místico y mágico del mundo. Eres la puerta que les abre un nuevo camino. En este mundo loco, existen amenazas no solo en el ámbito físico, sino también en el metafísico, como todos han visto con el Señor del Tiempo. ¿En serio? Preguntó Félix, sorprendido por la importancia de su papel. La anciana asintió, con expresión seria. Esto podría sorprender a algunos, pero no estamos solos en este universo. Hay fuerzas ahí fuera que podrían destruir toda nuestra galaxia con un chasquido de dedos. Los ojos de todos se abrieron en shock y horror, excepto Félix, quien asintió como si ya lo hubiera aceptado. Espera, retrocedamos un segundo, interrumpió Araña Fantasma, indicándole al anciano que redujera la velocidad. Nos estás dando demasiada información de golpe, y parte de ella me está poniendo muy nerviosa. El anciano asintió, comprendiendo. Entiendo que esta información pueda resultar abrumadora. Estoy más que dispuesto a responder cualquier pregunta que tengas. Araña Fantasma asintió. Muy bien, empecemos con algo sencillo. Entiendo que te llaman el anciano, ¿pero por qué? En realidad, disculpen mi rudeza, dijo la anciana, agitando las manos para conjurar una tetera y varias tazas. Llenó cada taza con té y luego las levitó hacia el grupo. ¿Té? Al ver que se había esforzado tanto, todos aceptaron el té. Sonrió, dejó la tetera y sostuvo la taza con delicadeza. ¿Dónde estaba? Ah, sí, me llaman la anciana porque tengo más de 1000 años, PFFT. Los que habían tomado un sorbo de té lo escupieron, atónitos. Nightwing se golpeó el pecho, tosiendo, antes de mirarla fijamente. Nos obligaste a beber primero a propósito, ¿verdad? La anciana simplemente bebió su té con calma, con una sonrisa serena en el rostro. Siguiente pregunta. Estrella de Fuego levantó la mano con vacilación. ¿Puedo preguntar? Al ver que todos se giraban hacia ella, continuó. ¿Dónde estamos exactamente? Atravesamos este extraño portal, pero no tenemos ni idea de dónde estamos. Ah, muy buena pregunta, señorita Allen, dijo el anciano con una sonrisa. Ante sus palabras, todos se quedaron paralizados y rápidamente adoptaron una postura defensiva, salvo Spider-Man y Félix. Spider-Man se bajó la máscara en silencio, justo lo suficiente para beber su té, sin importarle en absoluto que ella conociera sus identidades. Las manos de Estrella de Fuego comenzaron a brillar con calor mientras entrecerraba los ojos. Entonces, ¿sabes quién soy? Sé quiénes son todos ustedes. Harry Osborn, Elizabeth Allen, Mary Jane Watson, Gwen Stacy, Felicia Hardy, Felix Parker y Peter Parker. Puede que tengan la capacidad de ocultar sus identidades de la tecnología, pero en el ámbito místico, todos son vulnerables. Precisamente por eso la presencia de Félix aquí es tan importante. El grupo intercambió miradas inquietas, claramente incómodos por lo mucho que ella sabía sobre ellos. La anciana se levantó de su asiento.
En cuanto a su pregunta, señora Allen, nos encontramos en Nepal, en el santuario Kamartaj, donde enseño y guío a quienes se interesan por las artes místicas. Mientras ella comenzaba a caminar delante de todos, dijo: vengan todos, les daré un recorrido apropiado por este lugar. Todos se pusieron de pie y siguieron a la anciana mientras ella abría la puerta. Al otro lado de la puerta había un campo de entrenamiento donde se veía a los miembros luchando entre sí, principalmente con armas de palo. Espera, lo siento, ¿acabas de ir a Nepal?, preguntó Ghost, sorprendida al encontrarse tan lejos de casa. ¿Cómo funciona ese portal tuyo? Por favor, dime que hay al menos una explicación científica y que la respuesta no sea solo porque es mágico. Mientras tanto, Scarlett miraba a Spider-Man con preocupación. Ella siempre había sabido que él era la persona más habladora que conocía, siempre diciendo lo que pensaba, siempre haciendo una broma. Pero desde que llegaron al Kamartaj, ni Spider-Man ni Peter Parker han dicho una sola palabra desde que llegaron. Lo único que Scarlett sabía era que la experiencia cercana a la muerte de Felicia había afectado mucho más a Peter. Sin embargo, también sabía que los había afectado a todos, y que Peter era el que más lo estaba pasando mal. Chapter 191. Chapter 191. Universal and Dimensional Traveling. Punto de vista en tercera persona. Espera, hay algo que no entiendo. ¿Por qué nos estás enseñando los alrededores? ¿Esperas que aprendamos magia o algo así?, preguntó Nick Twin, mirando a su alrededor con asombro mientras el anciano los guiaba por la vasta biblioteca. Estantes y más estantes de antiguos tomos y pergaminos cubrían las paredes, cada uno un tesoro de conocimiento, recopilado durante siglos por quienes protegieron el santuario. El anciano hizo una pausa y se giró para encarar al grupo con una expresión serena. Felicia, con los ojos abiertos por la curiosidad, no pudo contener su emoción. ¿Podríamos siquiera aprender magia? Suena genial, dijo con la voz llena de esperanza. Con una suave sonrisa, la anciana miró a Nick Twin y luego a Felicia, atendiendo pacientemente su curiosidad. La magia, en esencia, es la manipulación de la energía, ya sea que provenga de uno mismo, del universo o de otras dimensiones. Señaló con gracia las filas de libros que los rodeaban. Preguntaste si podías aprender magia, y la respuesta es sí. Cualquiera puede, en teoría. El potencial para controlar estas fuerzas existe en todos. Sin embargo, la facilidad con la que se puede acceder a él varía. Algunos nacen con una afinidad, mientras que otros requieren disciplina y entrenamiento para liberar este potencial. Hizo una pausa, dejando que la información se asimilara antes de continuar. Hay tres categorías principales de magia. Energías personales, que provienen del interior. Energías universales, las fuerzas que unen y dan forma al universo. Y energías dimensionales, que provienen de dimensiones y reinos alternativos. Toda forma de magia proviene de una o una combinación de estas fuentes. Para que esto sea más comprensible, dijo, volviéndose hacia Spider-Man y Ghost Spider, tu bioelectricidad, una forma de ki, ya es una manifestación de energía interna, energía personal. Con disciplina y entrenamiento, ese mismo ki puede aprovecharse para realizar lo que llamamos magia chi. Lo que te permite manipular esa energía para algo más que tus habilidades físicas. Podrías sanar, defenderte o incluso transformar el mundo que te rodea. Hizo una pausa, sosteniendo la mirada de Felicia. En otras palabras, la magia no es una fuerza inalcanzable. Se trata de aprender a acceder y manipular las energías que ya existen, ya sea desde dentro, desde el universo o desde el más allá. Solo requiere tiempo, práctica y la mentalidad adecuada. Araña Escarlata levantó la mano como si estuviera en la escuela. El anciano, divertido, la llamó después de que salieron de la biblioteca. Entiendo más o menos lo de la energía personal, pero ¿podrías explicarme más sobre las energías universales y dimensionales?, preguntó Scarlett, confundida. Es mejor mostrarlo que contarlo. Reúnanse en círculo a mi alrededor, ordenó el anciano. Dudaron, intercambiando miradas, antes de formar lentamente un círculo. Félix se quedó atrás, levantando las manos en señal de rendición. Ya pasé por esto. No necesito volver a hacerlo. ¿Sabes magia?, preguntó Felicia con curiosidad. Félix negó con la cabeza. La magia implica mucha lectura. Cada vez que lo intentaba, me dormía al instante, así que lo dejé. Todos miraron a Félix con incredulidad, mientras Spider-Cat se cubría la cara con decepción. Tengo un hijo perezoso en el futuro, genial. Félix se encogió de hombros. ¿A eso le llamas pereza? Yo lo llamo eficiencia. ¿Para qué perder el tiempo aprendiendo magia cuando puedo conseguir que alguien más lo haga por mí? Como el tío interrumpió la anciana, moviendo los dedos hacia Félix para evitar que dijera más. Está bien, lo siento. Ahora, antes de comenzar, debes saber dos cosas. 1, no te resistas, y 2, no actúes según tus instintos para detenerme. ¿Qué? Antes de que Ghost Spider pudiera terminar su pregunta, la ancestral giró rápidamente, empujando su palma y enviándolos a todos hacia atrás, arqueando sus cuerpos mientras sus cabezas rodaban hacia atrás por la fuerza.
Pronto se encontraban en espiral a través de múltiples dimensiones, lo que hacía que la mayoría gritara y se agitara mientras viajaban. Sin embargo, estaban fascinados por todo lo que los rodeaba. Peter permaneció inmóvil, absorbiéndolo todo, a pesar de haber esperado tanto tiempo este momento. Aunque quería disfrutarlo plenamente, las circunstancias empañaron su experiencia. Aún así, se maravilló ante la belleza que lo rodeaba, pensando: proteger y preservar esta belleza es una de las muchas razones por las que lucho. Mientras se tambaleaban por un caleidoscopio de dimensiones, la voz del anciano resonó en el caos, tranquila y firme. Lo que experimentan ahora es un atisbo de energías universales y dimensionales. La energía universal es lo que moldea y une el cosmos. Es la fuerza que crea las estrellas, gobierna la gravedad y mantiene las leyes naturales de la realidad. Es la esencia misma del universo, y aprender a controlarla permite manipular estas fuerzas. Se precipitaron a través de una dimensión de luz pura, donde los colores fluían como ríos y las estrellas se formaban y morían en segundos. Piensa en la energía universal como el alma de la existencia. Si logras acceder a ella, puedes influir en el orden natural, controlar elementos como el tiempo, el espacio y la materia. A continuación, se adentraron en un reino más oscuro y caótico, donde se cernían figuras monstruosas, y el aire se sentía cargado de tensión. La energía dimensional, en cambio, es poder extraído de reinos y planos de existencia alternativos. Cada dimensión se rige por sus propias reglas, y algunas albergan entidades mucho más antiguas y poderosas de lo que podemos imaginar. Ofrecen su energía a quienes saben cómo pedirla, aunque a menudo a un precio. Atravesaron paisajes surrealistas, espirales cósmicas, mundos en cascada y dimensiones con colores y formas que superaban cualquier cosa que jamás hubieran imaginado. A pesar de la abrumadora extrañeza, quedaron cautivados. Cada dimensión tenía su propia belleza y orden únicos, aunque a primera vista pareciera caótica. La voz del anciano se mantuvo firme. Al acceder a las energías dimensionales, se pueden lograr hazañas que desafían las leyes de nuestro mundo: invocar, desterrar e incluso remodelar la realidad misma. Pero ten cuidado, el poder que tomas prestado no es tuyo, y cada reino tiene su precio. Volaron a través de una dimensión ardiente, donde seres colosales rugían en batalla, y luego entraron en una dimensión compuesta completamente de formas geométricas cambiantes. Felicia, con los ojos abiertos de asombro, gritó: «Esto es una locura. Realmente nos estamos moviendo entre dimensiones». La anciana sonrió, con voz suave pero seria. «En efecto. Estas energías nos rodean y nos impregnan. Con el conocimiento adecuado, cualquiera puede acceder a ellas. Pero recuerda, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Cuanto más te abras a estas fuerzas, más podrán moldearte». Peter casi se rió cuando ella dijo esa frase. Casi. Gwen intentó hablar, pero el rápido viaje la dejó sin aliento. Harry, aunque más sereno, sintió el peso de la experiencia oprimiéndolo, mientras su mente se llenaba de pensamientos sobre la infinita belleza y el peligro de cada reino. «Solo estás presenciando un atisbo de lo que existe más allá del universo físico», continuó la anciana, con su voz ahora omnipresente. «Estas dimensiones son donde la magia extrae su poder, ya sea de las energías puras de la realidad misma, de seres conscientes o de fuerzas que superan tus sueños más descabellados». De repente, la velocidad de su viaje comenzó a disminuir, como si la gravedad se reafirmó. El caótico torbellino de imágenes y sonidos se transformó en una sensación más familiar. La voz del anciano se suavizó al acercarse al final de su viaje. «Recuerda, estos reinos pueden parecer lejanos, pero están conectados con todo lo que conoces. La magia te permite moldear la realidad, proteger, sanar y, a veces, destruir». Antes de que pudieran seguir adelante, Peter, Gwen, MJ y Felicia se congelaron. Su entorno cambió abruptamente. Ya no flotaban en la inmensidad del espacio. En cambio, se encontraron atrapados en una gigantesca telaraña, envueltos en seda. Desde la oscuridad más allá de la red, aparecieron 8 brillantes ojos rojos. Una voz siniestra resonó a su alrededor. «Háganse más fuertes, mis pequeñas arañitas. Una gran guerra les espera a todos en el futuro». Sin previo aviso, fueron arrancados del capullo y arrojados de nuevo a las dimensiones giratorias, continuando su vuelo multiversal. Cuando finalmente redujeron la velocidad y recuperaron sus cuerpos físicos, aterrizaron en tierra firme, ligeramente aturdidos. La anciana se quedó frente a ellos, con las manos entrelazadas con calma. «Ahora», dijo con una sonrisa serena, «aquí es donde comienza su verdadera comprensión de la magia». De repente, se desplomaron, jadeando en busca de aire. «Eso fue genial», exclamó Estrella de Fuego, con los ojos encendidos de emoción y un interés por la magia desbordante. Nightwing rió entre dientes con asombro, visiblemente impresionado por lo que acababan de experimentar. Él y Estrella de Fuego se pusieron de pie lentamente. Pero Spider-Man, Gwen, MJ y Felicia seguían a gatas, temblando de miedo y empapados en sudor. Respiraban entrecortadamente y sus rostros estaban pálidos de terror. Félix los miró preocupado. La anciana frunció el ceño, confundida.
¿Qué presenciaron ustedes cuatro que los tiene tan inquietos? Ahora, tartamudeó Araña Fantasma, incapaz de formar palabras. Spider-Cat, sin embargo, no tuvo ese problema. Era una araña gigante genial. Scarlet Spider tragó saliva con dificultad y añadió. Mencionó algo sobre una gran guerra. Araña Fantasma se abrazó fuertemente y susurró. ¿Quién diablos era ese? Los ojos de Félix se abrieron de par en par, sorprendido, y Nightwing y Estrella de Fuego mostraron expresiones igualmente alarmadas. La anciana, con una expresión solemne, respondió. Creo que acabas de conocer la verdadera fuente de tus poderes, la gran tejedora. Chapter 192. Chapter 192. Weifugme. Punto de vista en tercera persona. ¿Quién? Preguntó Nightwing, ladeando la cabeza, confundido. Entrecerró los ojos, intentando comprender lo que acababa de pasar. La anciana recorrió la sala con la mirada antes de invocar con gracia un portal brillante a su cámara de meditación, donde previamente había tratado a Spider-Cat. Hizo un gesto silencioso para que el grupo la siguiera. Spider-Man y los demás dudaron por un momento, tomándose el tiempo para ordenar sus pensamientos. Esto es adentrarse directamente en el territorio de los cómics, y apenas sé nada sobre eso, se quejó Spider-Man para sus adentros mientras se ponía de pie y seguía a los demás a través del portal. La ancestral se acomodó en una almohada en el suelo de su habitación, con un tenue aroma a incienso flotando en el aire, y miró directamente al grupo de héroes con poderes arácnidos. Su expresión era tranquila, pero seria. Lo que encontraron fue la encarnación física de sus habilidades arácnidas. Es una entidad cósmica conocida como la Gran Tejedora, la guardiana de la red de la vida y el destino que abarca el multiverso. ¿Y ahora qué? Preguntó Lichi, todavía desorientada por las extrañas explicaciones, con la confusión reflejada en su voz. Nada de esto le parecía lógico. La ancestral levantó la mano e invocó un mandala Tao dorado. Al formarse en su palma, se transformó rápidamente en una radiante red dorada, reluciente de energía etérea. Con un movimiento elegante, la lanzó al aire, donde se expandió y creció, extendiéndose por el techo como un tapiz celestial. La red de la vida conecta todas las realidades, explicó. Cada nodo de esta red representa una dimensión alternativa, y en cada uno existe un tótem araña, un protector. Cada tótem está vinculado a los demás a través de esta red cósmica, y juntos protegen el multiverso. Spider-Man, sabiendo ya que el anciano conocía su identidad, se tocó un lateral de la máscara, retrayéndola. Su rostro, cansado y tenso, apareció a la vista. Peter se pasó las manos por el pelo con frustración, apretando las puntas con fuerza mientras su mirada se centraba en la telaraña que brillaba sobre ellos. Su enfado crecía, su mente se aceleraba con el peso de las revelaciones. ¿Qué pasa? Preguntó Nightwing con voz suave y preocupada mientras observaba la creciente agitación de Peter. Por primera vez desde su llegada, Peter habló con la voz llena de frustración. La araña cósmica mencionó una guerra. Y si una entidad cósmica habla de guerra, probablemente sea multiversal. Hizo una pausa, visible la tensión en sus hombros. Porque eso es justo lo que necesitaba ahora mismo. Una maldita guerra multiversal. Escupió las palabras con amargura antes de levantarse bruscamente y alejarse furioso del grupo. ¿A dónde vas? Preguntó MJ con la voz cargada de preocupación mientras observaba a Peter, sintiendo la ira emanar de él en oleadas. La máscara de Peter volvió a su sitio, ocultando su rostro. Voy a dar un paseo. Necesito despejarme, murmuró, cruzando una puerta corrediza de madera hacia el patio del templo. El grupo intercambió miradas inseguras, sin saber cómo manejar el arrebato de Peter. Hablaré con él, suspiró Scarlet Spider, preparándose para seguirlo. Pero Spider-Cat dio un paso al frente, sonriendo con confianza. No, deja que mamá se encargue de esto, dijo con un brillo juguetón en los ojos. ¿Estás seguro? Preguntó Araña Fantasma, arqueando una ceja con escepticismo. Spider-Cat le guiñó un ojo. Claro. Tengo una idea bastante clara de qué se trata. Giró sobre sus talones y se dirigió a la puerta. Me uniré a ustedes, dijo Félix, enderezándose desde donde había estado apoyado contra la pared. Sin siquiera mirarlo, Spider-Cat lo señaló con el dedo. No. Quédate donde estás, dijo antes de desaparecer por la puerta. Félix suspiró dramáticamente, viendo cómo se cerraba la puerta. Y yo que pensaba que era un asunto de familia y, murmuró, ganándose miradas extrañas de los demás. Afuera, Spider-Cat cerró la puerta suavemente tras ella, dejando escapar un pequeño suspiro. Dejó que sus sentidos arácnidos se desplegaran, buscando la presencia de Peter en medio del extenso templo. No tardó mucho. Lo sintió en la azotea, con vistas a los campos de entrenamiento, donde los discípulos del templo practicaban magia sobrenatural. Con un ágil salto, Spider-Cat saltó al tejado, aterrizando silenciosa y elegantemente. Como un gato tilde, pensó, sonriendo para sí misma. Empezó a caminar por las tejas sin hacer ruido, acercándose a Peter, quien permanecía invisible en el borde sin máscara, con una pierna doblada y la otra colgando por el borde.
Estaba demasiado absorto en sus pensamientos como para notar su llegada. Deslizándose detrás de él con un movimiento fluido, se inclinó hacia adelante, rodeándolo con los brazos y acercando su rostro al suyo. ¿Qué piensas? Preguntó con voz suave pero burlancia. Peter ni se inmutó. Que estás terriblemente cerca, respondió con tono seco, aunque sin verdadera malicia. Spider-Cat hizo un ligero puchero, apoyando la barbilla en el hombro de Peter. Anda, pensé que te gustaría la compañía, bromeó con voz suave y juguetona, esperando animarlo. Peter solo respondió con un murmullo, un sonido bajo que delataba sus pensamientos distantes. Felicia suspiró, percibiendo su tensión aunque él intentaba disimularla. Apretó su rostro contra el suyo, cerrando los ojos para un momento de silenciosa cercanía. Se trata de lo que pasó antes, ¿verdad? Peter permaneció en silencio, todavía balanceando la pierna por encima del borde del tejado, pero Felicia sintió que sus músculos se tensaban ligeramente bajo su tacto. Esa sutil reacción confirmó su sospecha. Ella se rió levemente. Honestamente, me siento un poco halagada más que nada. Peter la miró de reojo, frunciendo el ceño, confundido. ¿De qué estás hablando? Las mejillas de Felicia se sonrojaron levemente al sonreír, sin dejar de reírse suavemente. Verás, una de las razones por las que eres un héroe tan grande es por tu regla de no matar. Pero cuando me hirieron antes, pude sentir tu furia. Estabas listo para romper ese código, listo para matar a ese mago, solo porque yo estaba herido. Eso significa mucho. Así que, gracias. La expresión de Peter se ensombreció, su mirada se endureció al girarse para mirarla con más atención. ¿Por qué me das las gracias? Ibas a morir, y no habría podido salvarte. La sonrisa de Felicia se transformó en una suave y compasiva mientras negaba con la cabeza. Y eso es lo que te preocupa, ¿verdad? Peter apretó la mandíbula. La frustración se reflejaba en su postura. ¿Qué te parece? Preguntó en voz baja, casi con amargura. Creo que te estás exigiendo demasiado, dijo Felicia con dulzura. Aunque hubiera muerto, no habría sido tu culpa. Peter apretó los puños mientras negaba con la cabeza. No, ahí es donde te equivocas. Habría sido culpa mía. Yo fui quien te convenció de ser un héroe. Cualquier daño que te ocurra es mi culpa. Casi mueres por mi culpa. No habría podido detenerlo de no ser por el anciano. A Felicia le dolió el corazón al ver cuánto se culpaba Peter, pero no pudo evitar sentir una punzada de cariño al saber cuánto la quería. Lo abrazó con más fuerza y acercó la cabeza a la de él. Te estás dando demasiado crédito y no me das el suficiente. Claro, me convenciste de ser un héroe, pero aún así fue mi decisión. Conocía los riesgos y los asumí. Si algo me pasa, es culpa mía. Peter dejó escapar un profundo suspiro, con la mirada perdida mientras contemplaba los extensos y mágicos terrenos que se extendían abajo. Simplemente no lo entiendes. Soy responsable de ti, soy una niña grande, Peter. Puedo cuidarme sola, interrumpió Felicia, burlándose pero sin dejar de abrazarlo. Nunca dije que no pudieras, replicó Peter, poniendo los ojos en blanco. Pero sigues siendo mi responsabilidad porque formas parte de este equipo. Fallé cuando casi te dejo morir. Si no puedo protegerte de un villano, ¿cómo se supone que voy a proteger a todos los demás en esta guerra? ¿Y si esta guerra es cuando finalmente pierda a uno de ustedes? No podría vivir conmigo mismo. El corazón de Felicia se ablandó al percibir el peso de sus palabras. Lo abrazó con más fuerza, apoyando la cabeza contra la suya. Nos subestimas de verdad, ¿sabes? No es solo tu responsabilidad proteger a todos. Nos protegemos mutuamente. No eres el único capaz de lidiar con las cosas difíciles. No es justo que cargues con todo eso solo. Peter parpadeó, sorprendido por sus palabras. ¿Qué? Felicia lo interrumpió con una suave risa. Siempre dices que tienes que proteger a todos, pero somos un equipo, Peter. Nos apoyamos mutuamente. Estás asumiendo esta carga porque no confías en que seamos tan buenos como tú, y eso es un poco arrogante, ¿sabes? Peter frunció el ceño y negó con la cabeza. No quise decir eso, lo sé, dijo Felicia en voz baja, con una sonrisa en los labios. Te preocupas por nosotros. Por eso te sientes así. Pero nosotros también somos fuertes. Esa araña cósmica nos habló de la guerra para que pudiéramos prepararnos, para que pudiéramos hacernos más fuertes. No nos dio un plazo específico. Por lo que sabemos, podría ser dentro de 10 años. O mañana por la mañana, murmuró Peter, todavía pesimista. Felicia rió entre dientes, dándole un suave apretón en el hombro. No hay necesidad de ser tan severo. O sea, el anciano nos trajo aquí para aprender magia, ¿verdad? Para hacernos más fuertes y así, cuando llegue la guerra, estemos preparados. Peter se quedó callado un momento. La tensión en su cuerpo disminuyó lentamente a medida que las palabras de Felicia calaban hondo. ¿Desde cuándo eres tan bueno dando charlas motivadoras? Ella sonrió, con una risa ligera y despreocupada. Aprendí del mejor. Al sentir a Peter relajarse bajo su abrazo, Felicia sonrió orgullosa para sí misma. Se giró para mirarlo, dándose cuenta de que seguía siendo invisible.
Con un gesto exagerado de los ojos, pensó. Oh, ¿qué más da? Es innegable. Sin dudarlo, agarró los lados de su rostro invisible y le dio un sonoro beso en la mejilla. ¡Mua! Exclamó antes de volver a apoyar su rostro en el suyo. Peter parpadeó, sobresaltado. ¿Qué demonios fue eso? Por preocuparte tanto por mí, respondió Felicia suavemente. Soltó un suspiro silencioso mientras sus pensamientos daban vueltas. ¿Qué demonios? Estoy completamente enamorada de él, ¿verdad? No creo que pueda negarlo mucho más. Las cosas que me hace, señor Parker.